Bueno, empezamos clase de lucha por la libertad, por la independencia, por ser quienes somos en la tierra de Israel, porque vamos a ver distintos Hagim, algunos Hagim, otros conmemoraciones, que tienen que ver con eso justamente. En distintos momentos, en distintos siglos, se sucedieron estas situaciones en que tuvimos que luchar para poder profesar libremente el culto o ser independientes en la tierra de Israel. Y no siempre lo logramos, vamos a tener como claroscuros, pero me interesaba que viéramos en el día de hoy diferentes momentos que tienen similitudes y tienen diferencias. Y también ver al pueblo judío, tal vez hoy por hoy nos resulta más actual, pero en otros momentos realmente no lo era, desde una postura proactiva en cuanto a la lucha y también, por supuesto, en cuanto a veces a recordar momentos tristes de nuestra historia. Pero es cierto que muchas veces nosotros nos pensamos o fuimos vistos como víctimas de la situación. Bueno, vimos Yom HaShoah, no hay mucho para decir al respecto en ese caso. Pero incluso en Yom HaShoah sabemos que recordamos que es el día para el recuerdo de la Shoah, de la destrucción y de la valentía. Ya habiendo visto lo que sucedió en Yom HaShoah y de alguna manera introduciéndonos a lo que fue Yom Ha'atzmaut, la independencia de Israel, la resolución de la ONU que habíamos visto y que Fabián justamente lo tomó en la última prédica, fue un periodo hasta la independencia, rebobinamos y vamos para atrás y vamos a ver entonces diferentes momentos, dije, celebraciones y conmemoraciones en cuanto a la lucha por nuestra identidad nacional, podríamos decir. ¿Qué festividad, qué conmemoración podrían asociar con esos momentos? Bien, pero vamos a ir mucho más para atrás, muchísimo más para atrás. Hanukkah. Bueno, yo les dije que voy a usar este símbolo, así que voy a hacerle honor. Hanukkah, vieron que les dije que nosotros solemos decir Hanukkah y ponemos esdrújulas y palabras graves, pero en hebreo se dice de otra manera. ¿Qué otra festividad o conmemoración lo podrían asociar con él? Pesach también, pero vamos a pensar más centrados en la tierra de Israel. Lago Omer. Y ahora vayamos a una conmemoración. Sí, Yom HaZikaron, que es más contemporáneo, pero No, la de los discípulos de... Lago Omer. de la Cuau. Y ya B'Av. Sí, son todas festividades y conmemoraciones, incluso dentro del Lago Omer hay un momento, como ya recién decías Martín, de tristeza, porque vamos a ver qué se festeja y qué se recuerda. Tisha B'Av como una conmemoración. Por ahora son palabras, no sé si muchos saben de qué se trata. Hanukkah todos decimos Hanukkah, pero bueno, vamos a ver un poquito qué pasó, cuándo pasó y algunos acontecimientos. Está bueno este saber que uno tiene previo de esto ya lo conozco, pero muchas veces hay que justamente, y para eso estamos acá, poner en contexto, ver eso que ya nos suena un montón, pero porque es así. En el caso de Lago Omer ya se acerca, así que la semana que viene veremos también algunos relatos sobre el Lago Omer. Y Tisha B'Av falta, es una fecha, una conmemoración, pero está todo vinculado. ¿Cuál es el vínculo que yo establecí acá, pero que bueno, que es parte de estas festividades? ¿Por qué digo está todo vinculado? Hay un punto en común en todos. Defensa de la tierra. Defensa de la tierra, ¿de qué parte? No te dejan hablar. Jerusalén. Estamos siempre hablando del templo de Jerusalén. Lago Omer tiene que ver con la identidad nacional, pero y Tisha B'Av habla más de lo que es el templo de Jerusalén, pero
sí estamos hablando por la identidad nacional en la tierra de Israel, porque podríamos decir también Purim, que está vinculado y que tiene características similares, pero estamos fuera de Israel, ¿sí? Eh, Tiene relación con todo esto, pero en realidad el punto que estamos viendo ahora y en relación con lo que veíamos las clases anteriores y con lo que está pasando actualmente, todo esto nos da la pauta de que no estamos recién llegados, que esto es una historia de más de 1000 años atrás, más, bastante más. Estamos hablando de antes de la era común. 200 antes de... Sí, el siglo II antes, ahora vamos a ir en orden. Eh, Difícil por dónde empezar. Vamos a empezar en realidad cronológicamente y es difícil también la cronología. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué? ¿Tisha B'Av, Hanukkah o la Omer? Y además vi acá, La más vieja es Hanukkah. ¿no viene después la Omer o la Omer? Bien, Hanukkah, después la Omer. ¿Y Tisha B'Av? La dirección de ambos, de ambos. Bueno, entonces si tenemos que pensar en el orden, bueno, igual entre que no, porque si no en el Zoom no me ven, entonces dejemos de escribir y yo, Su, ¿querías decir algo? Iba a preguntarte, ¿quién dijo que fueran? ¿Quién dijo que? ¿Quiénes determinaron que eso fueran recordaciones o Bien, celebración? está muy bien. No estamos acá hablando de ninguna festividad que está en la Torá. Por eso, Son rabínicas, son muchas posteriores incluso a la canonización del Tanaj. Ahora decimos, bueno, entonces Debbie ya está, no cuentes porque no. O sea, son no. rabínicas, están en el Talmud, por ejemplo, ¿sí? Tenemos referencias, decisiones rabínicas en cuanto a cómo conmemorar en forma religiosa festividades y conmemoraciones que estamos hablando hoy. Entonces, está bien la aclaración, pero son festividades y conmemoraciones con sus propias leyes que vamos a ver ahora, que se hacen de determinada manera y no de otra. Vamos a ver el encendido de la Januquía. Bueno, hay una manera de encenderlo que lo establecieron los rabinos después de una discusión. No es que los 8 días, ¿por qué? Todo eso está determinado, sí. Pero Hanukkah es algo que pasó. En cambio, Lag BaOmer y Tisha B'Av, si bien son recordaciones de cosas que pasaron, no es que pasó en un momento solamente. Sobre todo Tisha B'Av, ¿no? Relativamente, O sea porque que son fechas hubo un puntuales que se momento que conmemoran en dijeron, esa fecha. Son hechos exacto, puntuales, no es que no lo son. exacta, eso, que hubo un momento que pensaron, de estas cosas las agrupamos y que coincidentemente Sí. pasaron en Tisha B'Av. Sí, y como uno puede decir, bueno, qué coincidencia, bueno, pero la AMIA realmente No, fue el 10 de Ab, gente, no es algo, o sea, no sé cómo habrá sido cómo establecieron las demás fechas, aunque claramente ahora vamos a ir viendo Tisha B'Av en el contexto, pero son periodos similares, no es algo, así como nosotros podemos corroborarlo con el atentado a la AMIA el 18 de julio y cayó el 10 de Ab. el Eh, 10 de- y claro. entonces se vincula con lo que es la destrucción de un centro religioso, cultural, comunitario, para nosotros la AMIA y en su momento el Templo de Jerusalén. Y yo puse primero Tisha B'Av porque Tisha B'Av, como recién hablábamos, conmemora diferentes hechos trágicos en nuestra historia, pero los primeros dos, ¿cuáles son? La destrucción del primer y segundo templo Segundo de templo. Jerusalén. En el año 586 antes de la era común, Nebuchadnezzar, que ahí sí me encantaría tener Nabucodonosor, Nabucodonosor. que bueno, Es figura en más nuestras fácil. fuentes como Nebuchadnezzar. ¿Vieron que en sílabas se entiende, no? Ahí quedó más claro. ¿Eso es Eh, hebreo? El de origen no es hebreo, pero bueno, el de Ah, ser tampoco es o sea, tenemos varios menciones que no son orígenes hebreos propiamente dicho, ni los nombres del calendario hebreo lo son. Pero tampoco fue que de un día para el otro se destruyó ese primer templo, y en este sentido hay otras fechas que tal vez conocen menos, de ayunos menores. ¿Y por qué digo menores?
Perdón, voy a ampliar porque se escuchan sonidos, perdónenme. Hay una función de Sí, lo estoy buscando. Y cualquier cosa me van diciendo. Em, fue progresiva la destrucción del primer y del segundo templo. Es un tema triste para hablar tal vez un lunes a la noche, pero vamos a conocer las etapas para también entender, y lo que vimos hace 2 clases atrás, la Shoah también fue progresiva. Y en su momento implicó un sitio. También hubo momentos en que estuvimos conquistados por estas potencias, pero con situaciones eh, no de tolerancia, pero que no fue la destrucción inmediata, no fue el exilio forzoso inmediato. Hubo diferentes etapas que hoy por hoy, en lo que nos convoca a nosotros, que es Hagim, festividades o conmemoraciones, se traducen esas etapas en distintos ayunos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, no sé si sabían, el 3 de Tishrei. ¿A qué le suena el 3 de Tishrei? ¿Qué está cerquita? Rosh Hashanah. Claro, pero como es Rosh Hashanah, no podemos hacerlo el día de Rosh Hashanah que pasó, pero si lo hacemos el 3 de Tishrei, Som Gedalia, el ayuno de Gedalia, un gobernador que había sido puesto justamente por el mismo imperio babilónico y que fue asesinado, y se hace un ayuno para empezar también a pensar ese clima de asedio que se estaba acercando. Otro, por ejemplo, el 10 de Tebet, que se empezó también con el cerco, el sitio a la ciudad de Jerusalén. Tenemos también uno más conocido como el 17 del mes de Tamuz. ¿Les suena 17 de Tamuz? Bueno, el 17 de Tamuz es cuando realmente empieza el periodo que nos estamos acercando a Tisha B'Av. Ahí cada vez más está cerca el asedio, dicen la rotura de las murallas, ya muy cercanos al templo de Jerusalén. Y en esas 3 semanas, entre el 17 de Tamuz y Tisha B'Av, semanas Beina Metzarim de angustia, no se pueden hacer celebraciones. Vieron que a veces dicen, ¿por qué se puede ir o no se puede ir al cementerio? ¿O por qué celebración o por qué es duelo? ¿Sí? No es un tema de que no se deja, sino que nuestra tradición nos marca que hay que darle un debido momento a cada cosa. Si estamos en un momento de celebración y de festividad como Rosh Hashanah, tenemos que celebrar. Si estamos en un momento de duelo, tenemos que dedicarnos exclusivamente a ese periodo. No podemos hacer un casamiento, entonces, porque estamos en un periodo de duelo ya cercano a Tisha B'Av. Y así también es como nuestra tradición nos va acompañando a las distintas festividades. Sabemos que después cuando veremos Rosh Hashanah, no es que de repente empezó el año. Tenemos un mes para empezar a reflexionar sobre lo que pasó el año que se está terminando, para después hacer la gran reflexión en Yom Kippur. También en lo que es el duelo y lo que es nuestra historia, nos vamos preparando, recordando diferentes acontecimientos. Porque también con el tiempo se pierde. ¿Qué es la destrucción de Jerusalén? Yo voy a Jerusalén ahora y la puedo ver reconstruida, está divina, y es una ciudad pujante, más allá de la situación puntual que estamos viendo en Israel. Pero es ir entendiendo la gravedad de lo que pasó en su momento, y en breve vamos a ver Yom Yerushalayim, el día en la guerra del 67, en que pudimos también ingresar a Jerusalén, a la parte vieja. Entonces, poder dimensionar algo tan antiguo como decir, se destruyó el primero y el segundo templo de Jerusalén. Yo no quiero que lo mismo piensen los chicos, y sucede, con el atentado a la AMIA, porque para nosotros es algo presente, pero si no estamos nosotros para ir marcando lo difícil que fue, contando qué pasó ese día, qué estaba haciendo yo, se pierde. Y se pierde la dimensión de lo tremendo que fue. Entonces, ir recordando por generaciones, Pesaj y todas nuestras tradiciones, pero también algo que nos resulta lejano, porque vamos a Jerusalén y vamos al Cótel y nos sacamos la foto pensando que ese es el templo, y entendiendo que el Cótel en realidad era una muralla externa.
¿sí? Ni siquiera era una pared del templo. Tenemos entonces que en el año 586 antes de la era común, que esa es la denominación que usamos nosotros para marcar el tiempo, la era común marcado por el año 0, pero yendo para atrás lo denominamos así en la historia hebrea, ¿sí? En hebreo es Lifnei Aspirá, antes de la cuenta, después de la cuenta. Y tenemos también que en ese mismo 9 de Av, ¿qué fue lo que pasó en el año 70 después de la era común? La destrucción del segundo templo. En el año 70 del 9 de Av. De los babilónicos, Nabucodonosor o Nebuchadnezzar, más fácil es Tito o Titus, en el año 70. Después, o sea, como igual no escuché, Jessy, perdón. 586 fue el primer templo. Sí, 586 antes era común, fue el primer templo. Ahora, si hubo un segundo templo rápidamente, porque no vamos a hacer un recorrido general de la historia, es porque 50 años después aproximadamente volvieron del exilio en Babilonia para reconstruir el templo, restaurar el culto en el templo, y luego vamos a ver nosotros lo que tiene que ver con Hanukkah, ¿sí? Con cuando el segundo templo estaba en funciones, que mucho de lo que hoy por hoy conocemos claramente se relaciona con ese segundo templo, no con el primero. Con el primero que había construido ¿quién? Salomón, cuando todavía Israel, por decirlo anacrónicamente de esa manera, era todo un país, y todos contribuyeron para esa construcción de ese primer templo. Pero finalizado el reino de Salomón, se dividió en dos, el reino de Israel y el reino de Yehudá, y con el tiempo el reino de Israel, algunos me escucharon este relato unas 1500 veces, fue destruido por los asirios en el 722, y fueron los babilónicos que conquistaron el reino de Yehudá en el 586, antes de la era común. Volviendo entonces tiempo después a reconstruir el templo, vemos, para ir y centrarnos en Tisha B'Av, que nuevamente divisiones dentro del pueblo, apoyar a uno u otros de las potencias que estaban cercanas, asediando a lo que era en ese momento Judea, y dividido el pueblo en apoyar o no apoyar a Roma. Había una facción que claramente sostenía la independencia a toda costa, y cuando ya estamos hablando ya cercanos a la destrucción del segundo templo, la ciudad asediada, sitiada, el hambre que se vivía en Jerusalén era tremenda. Por eso hubo sabios como Rabí Yohanan Ben Zakkai que pensaron, esto no tiene futuro, tenemos que fundar un nuevo espacio cultural religioso en Yavne, porque esto ya llega a su fin, no vamos a poder triunfar, no vamos a poder enfrentarnos y esto va a acabar. Pero resistieron muchos hasta el final, fue destruido. Dicen que el ingreso de diferentes fuentes tenemos, sí, ven que se me va yendo la voz paulatinamente, pero ya la voy a encontrar. El 7 de Av ya ingresaron al Eijal, a la parte más sagrada del Templo de Jerusalén. El 9 de Av fue la destrucción y el 10 de Av terminó de consumirse todo en fuego. Y por supuesto que también en ese periodo recordamos lo que fue, por ejemplo, la expulsión de los judíos de España en el 1492, que se habla de un descubrimiento gracias de América, que yo también prefiero también pensarlo, América ya era un continente con habitantes, no sé si denominarlo un descubrimiento, pero en lo que respecta a la historia judía fue la expulsión y la finalización de todo un periodo cultural de florecimiento y de vida en España, que ¿por qué estaban en España? Y ahora vamos a ir al Agua Omer, porque de alguna manera llegó el pueblo judío a Europa. Creo que en alguna clase, algún recorrido estuvimos haciendo, pero por ahora nosotros sabemos que estábamos en la tierra de Canaán, Egipto, Israel, Babilonia, y de repente yo estoy hablando
Por favor. O sea, no puedo tener dengue, no tengo tiempo para tener dengue. Sí, siempre lo pienso en esos términos. La salud es otra cosa. Yo estoy pensando en la organización. Estamos entonces ahora ya ingresando a lo que fue Lag BaOmer. Y ahora me van a decir, sí, es cierto, salto en el tiempo porque Hanukkah estaba en el medio. Pero es el último tema y tiene que ver con Tisha B'Av, vamos a entender por qué había judíos viviendo en España y en otros países de Europa. Lag BaOmer. ¿Cuándo ubicarían a esa festividad que la semana que viene? No les prometo hacer una fogata acá porque no soy buena con el fuego en piso flotante, pero vamos a tratar de reproducir el espíritu. ¿Cuándo lo ubicarían cronológicamente? Cerquita de... Bueno, está cerca. Bueno, les cuento una cosa. Año 132 es la rebelión de Bar Kokhba. Así que después de la era común. Después de la era común. ¿Qué quiere decir? Yo les había contado que estaba resistiendo la población judía en Jerusalén, querían sostener la independencia, y estamos hablando que en el año 130, o sea, que fue destruido el templo, fue sitiada la ciudad, claramente los habitantes que estaban ahí resistiendo fueron aniquilados, pero estamos hablando de algo que pasó unos 60 años después, si se ven las cuentas, ¿no? Bien. Ahora tengo que ayudar a ver matemáticas y si no puedo hacer 70 más 60 estoy perdida. Esa época sería generaciones. Sí, 2. No. Dos con ganas, dos con ganas. Siempre yo pienso el 40, de 40 años en el desierto. Bueno, en ese sentido sí. Marco las generaciones cada 40 años, pero que es un número simbólico. Pero sí, ninguno de nosotros sabe. Y los 30 era como pensando no solamente en cuándo tenían hijos, sino en expectativa de vida. Vivió 80 años. Era faraón y tenía condiciones de... Totalmente diferentes, sí. Pero estamos pensando en... Sí. 2000 años No, y también la expectativa de vida, pero por supuesto, si hablamos de gente de la realeza, era otra la situación. Estamos hablando de un pueblo que realmente encima en su historia antigua le fue muy difícil prevalecer durante mucho tiempo. En el tiempo entonces del Lag BaOmer estamos hablando 60 años después de la destrucción de Jerusalén y aún así todavía permanecían judíos que querían luchar por su independencia. Y conocen seguramente el relato en que durante ya, por supuesto, bajo el Imperio Romano, y no había ya tolerancia al culto, ya no la había previo a la destrucción del Templo de Jerusalén, no la había en absoluto en esos tiempos, no había tolerancia a qué, que era sostener el culto, porque ya sacrificios no podían hacer, no había templo. ¿Qué es lo que no se podía hacer? Estudiar Torah. No se podía continuar con el estudio, con las festividades, con los rituales como la circuncisión. Eso es una manera de ir aniquilando la identidad. Y la resistencia fue cultural y fue también armada. Y eso es también lo que un poco simboliza lo que sucedió en Lag BaOmer. ¿Qué significa Lag BaOmer? Porque, y perdón, Tisha B'Av es una fecha, como decir 25 de mayo. Es el 9 del mes de Av. Habíamos visto al principio todos los meses del año. Av es el anteúltimo mes del año. ¿Sí? Pero Lag BaOmer también es una fecha, aunque en una cuenta diferente. Omer no es un mes en el calendario hebreo. Pero sí sabemos, porque estudiamos la fiesta de peregrinaje, muy bien, que desde el segundo día de Pesaj hasta Shavuot contamos 49 días, el día 50 es Shavuot. ¿Sí? Lag es un día en la cuenta del Omer. Lamed Gimel, muy bien, da
33, 33. A ver, para explicar a todos. No estamos diciendo como en el caso de Tisha B'Av, Tisha significa 9. Lav no es Shloshim Beshalosh, no es 33, o Shloshim Ushloshah si estamos hablando de un día que es masculino. ¿Sí? Lav es, es un número, pero a través de las letras, porque las letras del alfabeto hebreo, cada una tiene un valor numérico. A ver si podemos ver un poquito, si me vuelve a andar algo. La Lamed, que los que están haciendo hebreo ya saben el rayo, ¿sí? La Lamed es, ¿cuánto vale? 30. Y la Gimel, Aleph, Bet, Gimel, la Gimel, ¿cuánto vale? 3. ¿Sí? Quiere decir la Aleph 1, la Bet 2, bien. La Gimel 3, y si seguimos, después llegamos a la Yud, que es 10, después vamos en decenas, por eso la Lamed ya vale 30, que está más o menos en la mitad del alfabeto. Lag BaOmer es el día 33 dentro de la cuenta del Omer, nos faltan unos días para celebrar Shavuot. En ese día, sí, Omer es una medida agrícola, porque es todo un periodo de cosecha y se hacían atados de los diferentes cereales que se cosechaban. Entonces, eso significa Omer. Y ese es el nombre que se le da a esa cuenta de ese periodo agrícola. Bien la pregunta, porque tal vez muchos no sean vergonzosos, dice, nuestros sabios lo Bailán lo med, el vergonzoso no aprende. Bueno, yo también fui en momentos de estudiantes, a veces decía, tal vez otro lo pregunte y yo ya está. Pero bueno, si tienen una duda o algo que estoy diciendo, porque yo muchas veces empleo directamente terminología en hebreo, me dicen, no, no sé lo que estás diciendo, o me lo pueden decir también más dulces, como quieran, y lo contesto, lo contesto. Sí, porque me pasa muy seguido que me piden traducir lo que estás diciendo. En ese día, en un contexto en que estaban oprimidos por el Imperio Romano, no podían ejercer libremente el culto, ¿qué es lo que hacía Rabbi Akiva con sus alumnos? La semana que viene vamos a ver algún relato de este señor. Estudiaban Torah, que se sentaban así re valientes en la mitad. ¿En dónde? Se escondían en cuevas, se escondían en cuevas. A mí me han llevado a unas cuevas donde supuestamente estaba Rebeca Akiva, a mí me da un poco de claustrofobia, pero bueno, ahí estudiaban y aprendían, pero tenían que ir hasta allá. Y había combatientes del ejército romano, no sé, soldados, que veía gente que se iba, jóvenes que de repente iban todos para un mismo lado. ¿Qué les decían? Ah, ¿eh? Sí, pero está bien. Tenían un sistema de cloaca desarrollado ya parece entonces, así que era una buena excusa. Nos juntamos a tejer, no era una buena excusa. ¿Qué decían? ¿Saben qué excusa ponían? Iban con arcos y flechas y decían, vamos al bosque a cazar. De noche. No sé si de noche, toda la noche. Es, claro, es un agregado así que como un remix con Shavuot, que tenemos que estudiar toda la noche, pero de noche adentro de una cueva yo no sé qué podían estudiar. Pero bueno, tal vez llevan antorchas y demás. Oralmente. Bueno, sí, no me imagino que cada uno tuviera su libro. Bueno, es una imagen. Nunca lo había pensado que en la oscuridad Rabbi Akiva hablaba, ellos escuchaban. Iban de día, porque aparte, realmente, piensa en las circunstancias de ese momento. No es que está documentado que iban de día exactamente, pero sí hay muchas historias del miedo de transitar por la noche en distintos lugares. O sea, el día sí ahí se regía por lo normal de la luz. Hoy por hoy tenemos la manera de... No, por supuesto que haya fuego, pero uno hacía lo más práctico para ese momento. Bueno, entonces les decían que iban a cazar y en realidad se reunían para estudiar. Y se iba gestando una rebelión. Y el mismo Rabbi Akiva consideraba a Bar Kokhba como un líder que los podía salvar de esa situación de opresión. Bar Kokhba, Kokhba lo asocian a la palabra eh, estrella, estrella, no Koach, suena Koach, pero ahí nos vamos después a Maccabi, que era el fuerte.
Igual seguramente tenía fuerza Bar Kokhba para hacer todo lo que tenía que hacer. Pero era una dupla que se complementaba. Rabbi Akiva con sus enseñanzas y Bar Kokhba preparando esos mismos alumnos como soldados para luchar frente a los romanos. Y vencieron en el año 132, hubo una rebelión liderada por Bar Kokhba, y nosotros celebramos Lag BaOmer por el triunfo de esa rebelión. Pero hay otra explicación de lo que nosotros estamos celebrando en Lag BaOmer. ¿Conocen la otra explicación? Dentro de los alumnos de Rabbi Akiva se había desatado una plaga, una epidemia. Y recuerdo en los tiempos de pandemia, cuando nosotros decíamos, bueno, tal vez en Lag BaOmer, que eran 2 meses después de inicio, termina, pero no fue así, claramente, pero sí, bueno, era una situación. Sí, otra plaga. No terminó en su momento la pandemia, pero sí se recuerda en Lag BaOmer la finalización de una epidemia entre los alumnos de Rabbi Akiva, que fue mortal y que se llevó la vida de Rabbi Shimon Bar Yochai, que era un sabio, ¿qué? Sí, el que se considera iniciador del Zohar, el Zohar es el libro en que, que se basa claro, la Kabbalah. tal cual. Rabí Shimon Bar Yochai, que era alumno de Rabí Akiva. Y piensen qué interesante, porque Rabí Akiva enseñaba Torá y se considera Rabbi Shimon Bar Yochai como iniciador de la Kabbalah, y en la gran obra que recopila las enseñanzas de la Kabbalah es el Zohar, que tiene que ver también con la idea de luz, de iluminar, pero una interpretación diferente de la Kabbalah, mística. En Lag BaOmer es común realizar fogatas, el fuego como también símbolo de la luz, de la Kabbalah, en memoria de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Sí? Y es un día desde las... Sí, vos decís, en ese momento no se celebraba. No importa, pero digo, la Homer fue en un momento y muchos años después fue el levantamiento de... No, es todo el mismo momento. O sea, cuando uno dice, ¿qué pasó en la Homer? Y eso sucede también con nuestras festividades. Se resumen en una fecha muchos acontecimientos, diferentes interpretaciones tal vez sean. Hoy por hoy no tiene sentido documentar, bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo una epidemia? ¿De qué se trató la epidemia? Y realmente ese día falleció Rabbi Shimon Bar Yochai. Es como una reunión de significados que después van a trascender y que van a dar sentido a que no sea simplemente una batalla bélica, sino también que se una lo cultural y la reivindicación de nuestra identidad como pueblo, y la recordación de un sabio como fue Rabbi Shimon Bar Yochai. Porque realmente si no tenemos fechas para recordar esos sabios, después se pierden en el tiempo. Sí, en el Talmud aparece Rabbi Shimon Bar Yochai, pero después son enseñanzas rabínicas muchas veces que se retoman del Talmud. No es que se pasan. Por ejemplo, nosotros vamos a ir viendo ahora Hanukkah. Hay momentos en que se explica, bueno, hay que celebrar Hanukkah de esta y otra manera, pero el pasar en limpio, como ley, se fue haciendo tal vez no en el Talmud, sino en alajot posteriores. Pero sí aparece la lucha, por ejemplo, la vida en el Talmud bajo el Imperio Romano, sí aparece Rabbi Shimon Bar Yochai, sí aparecen historias, desde la Mishnah también aparece Rabbi Akiva, y tal vez después nosotros lo tomamos, ese es Rabbi Akiva del Agua. Ahora, Lag BaOmer estamos hablando del año 132. Ustedes, como sabrán, como se imaginarán, no prevaleció esa independencia del pueblo judío mucho tiempo más. Estábamos frente al Imperio Romano, habían vencido algunas legiones del Imperio Romano, cuando llegaron refuerzos fueron totalmente aniquilados, tanto Bar Kokhba, que se había refugiado en Betar, en la fortaleza de Betar, como
Rabí Akivá, que fue torturado y asesinado. Los líderes de esa revolución, así como muchos líderes religiosos, fueron asesinados, y el pueblo, o sea, ya ahí el propósito era borrar toda presencia judía de Judea, valga la redundancia. Se considera que ahí empezó la gran dispersión del pueblo judío en el año 135. Hubo entonces 3 años de un estado judío que no se considera, como podemos pensar ahora, vamos a ver los macabeos ni los reyes, porque fue un periodo breve, porque no prevaleció, fue algo que sucedió entre, bueno, quienes apoyaban la rebelión de Bar Kokhba, que también fue muy duro con los detractores, pero por ejemplo se acuñó una moneda durante ese periodo, que hablaba de la paz y de un nuevo líder en Israel. Y así fue para poder eliminar la presencia judía en la tierra de Israel. El Imperio Romano decidió llevarlos, así como en su momento los babilónicos a Babel, llevaron a los judíos a provincias del Imperio Romano, a Europa. En ¿Sí? esa época, esto era sobre Yehudá, ¿no? Sobre lo que había quedado. Sí, o sea, pensemos Es que decir, Israel ya estaba. El reino de Israel había desaparecido, quedaba el reino de Yehudá. ya había desaparecido hace mucho tiempo. El reino de Israel desapareció en el año 722 por los asirios. Eran esas 10 tribus que hoy por hoy decimos las 10 tribus, las tribus perdidas de Israel. Quedaba solo Yehudá, que después fue llamado Judea, eh, que en ese periodo de los romanos era llamado Judea, pero al borrar la presencia, también Jerusalén dejó de llamarse como tal, y con el tiempo la región fue llamada Palestina, para darle nombre los romanos decían darle el nombre de los filisteos a esa región, la de los Plishtim. Sí, Entre Tito digamos, y Bar Kokhba, tuvo el asedio de Masada, sí. que está totalmente, como- es como que se reivindica ahora con el Estado de Israel. Digamos, el tráfico final fue que lo borró, rabínicamente se borró esa posibilidad o esa comunicación. Lo que sucedió en Masada, en Metzada, que también habla de, bueno, quienes ante la destrucción del templo de Jerusalén se fueron a refugiar ahí, y dijeron, bueno, vamos a estar hasta el final, y tomaron la decisión de que antes de ser aniquilados por el enemigo, se aniquilaban ellos mismos. Y eso desde lo rabínico es controversial, porque uno no puede decir tomar la propia vida. Así, o sea, hay muchas partes de nuestros relatos que vamos conociendo y que en su momento fueron vedados porque tenían algunas cuestiones que contradecían nuestra tradición para eh, no dar lugar a reproducirlo con el tiempo, pero también vamos a ver en la Edad Media y en otros relatos a lo largo de todo el periodo de la Edad Media y la Edad Moderna de Kiddush Hashem, de morir en el nombre de Dios, algunos también diciendo, bueno, ¿esa es una manera o no? Eh, pero si no fue, no trascendió en el tiempo, tiene que ver con esa decisión. De todos modos se conoce la historia. Al día de hoy la conocemos y si uno va a Israel puede ver la fortaleza de Metzadá. Fueron periodos. Los soldados juran defender a Israel ahí. Porque está reivindicado al día de hoy, pero bueno, los relatos que son vedados tienen que ver con eso. Por ejemplo, durante mucho tiempo, o en la formación, la parte de la Kabbalah no estaba tan presente. Y de repente hoy por hoy, con el auge también de la espiritualidad, se volvió a recuperar toda esa sabiduría que no en todos los círculos judaicos se estudiaba. ¿Por qué? Porque había una visión más alágica del judaísmo, que la Kabbalah tal vez tiene otra manera de acercarse a la Torá. Entonces, vamos a ir conociendo siempre con el tiempo ¿por qué no aprendí todo esto? Bueno, por decisiones de quienes transmitían la tradición. Eh, Tenemos entonces un judaísmo presente en Europa por la gran expulsión que sucedió en el año 135, la gran dispersión de nuestra era.
Vamos a ver la semana que viene algunos relatos del Lag BaOmer y también algunos relatos de la Torá acercándonos a la festividad de Shavuot. Pero antes vamos a recorrer un poco la relación con Hanukkah, porque tampoco tenemos, bueno, más adelante tal vez retomemos un poquito de Hanukkah, pero estamos hablando siempre de la lucha por ser un pueblo independiente en la tierra de Israel. Hanukkah nos vamos a situar aproximadamente, bueno, es el siglo II antes de la era común, es en el año 165 antes de la era común, ¿sí? Y tenemos un periodo en que nosotros veníamos hablando de los babilónicos, luego prevalecieron los persas, que fueron que nos permitieron volver a la tierra de Israel. Cuando digo la tierra de Israel, bueno, a veces es más, bueno, era la tierra de Israel, no es anacrónico en ese sentido, pero sí las denominaciones de el lugar como era llamado en esos momentos. Eh, Volvieron, reconstruyeron el templo porque Persia tenía una visión, la palabra tolerancia por hoy ya no se adopta tampoco, pero que consideraba que los países que estaban sometidos bajo su imperio debían seguir su culto normalmente, las naciones. Pagar un tributo, por supuesto que era parte del imperio persa, pero tenían una política diferente de lo que fue los babilónicos que dijeron, no, los exiliaron y destruyeron el templo, el lugar de culto. Así fue como se reconstruyó el segundo templo de Jerusalén. Con el tiempo, los griegos fueron la potencia dominante en esa región y también hubo una política en que pudimos continuar adelante con el culto en Jerusalén, en el templo. Y era un periodo muy importante porque de los rituales que conocemos e incluso que figuran muchas veces en el Talmud, aunque el Talmud fue muchas veces posterior a lo que se cuenta, todo lo que sabemos de las ofrendas que se hacían, un montón de rituales vinculados con el templo, bueno, eran en ese periodo. No estamos hablando tanto de cuando el rey Salomón vivía o cuando vivían posteriormente, porque la verdad que todo lo que sabemos nosotros, que viene de la Mishnah y del Talmud, era de este periodo, que era un periodo de que si bien no éramos independientes, podíamos profesar libremente nuestra identidad como judíos, reunirnos 3 veces por año en el Templo de Jerusalén para haciendo ofrendas, y nos acercamos entonces a un momento en que No hay una corriente de grupos que estaban a favor de los griegos y otros que estaban Sí. en contra, que se habían asimilado mucho con la cultura griega. Sí, No me acuerdo los nombres. Mitiavnim eran, Yaván es Grecia. Mitiavnim estaban asimilados, o sea, como que helenizados. Que realmente como justamente eso sucedía en un momento en que podían vivir los judíos como judíos, pero algunos decían, sí, ok, nuestra tradición es genial, pero mirá, ellos hacen deporte, mirá el arte. Realmente era una cultura diferente, que hacía culto a la estética, al cuerpo, y que no es la mirada del judaísmo, que el judaísmo tiene que ver con el estudio, con lo abstracto, porque nosotros no tenemos imágenes, entonces realmente era una cultura diferente. Por eso es que gran parte del pueblo judío empezaba a interesarse, tenemos nombres como Alexander, que reflejan justamente esta identificación, Alejandro Magno, eh, y lo que sucedió fue que, ¿por qué a veces se pelea contra estas influencias? Porque en algún momento si no se va a perder la propia identidad. Y lo que sucedió fue que con la muerte de Alejandro Magno se dividió el imperio en diferentes generales. Estaba, por ejemplo, Ptolomeo en la región de Egipto y estaban los Seleucidas en la región de Siria, de donde en su momento estaba Babilonia, Persia, bueno, más o menos esa región. Y los Seleucidas no tenían una política tolerante con el culto. Y ahí fue cuando, ya en el periodo de Antíoco IV o Antiochus Epifanes, a mí me sale más en hebreo Antíoco Epifano, ¿no?
Ok, no era tan difícil, pero a mí me quedó como en hebreo. Prohibió el culto como nosotros lo ejercíamos en el templo de Jerusalén, instauró una estatua de Zeus olímpico en el Beit HaMikdash, que es una aberración total por una estatua en el Beit HaMikdash. No podíamos realizar el Brit Milá, hacer las celebraciones. Y ante esto, quienes seguían conservando la tradición, incluso antes en que había una política de tolerancia, empezaron a reunirse y a decir tenemos que luchar porque vamos a perder. Igual ya, lo que también hay que entender es que si no, ya estaban perdidos. Era una lucha con decir tenemos que sostener, decidir cómo morir en todo caso. Y esa fue la postura de nuestro pueblo en muchas circunstancias, más allá de que por suerte algunos sobrevivieron. Y ahí Matitiau, Matatías, el Hashmoneo, Hashmonaí, un Cohen que, a diferencia de otros Coanim de ese momento, se mantenía muy fiel a la identidad judía y no tenía arreglos. Parece que en todos los tiempos a veces hay arreglos entre los poderosos para un lado y para el otro. Vivían en Modín y decidieron organizar una rebelión desigual, porque obviamente que estamos hablando de un ejército poderoso contra no soldados que se reunían solamente por sostener su identidad, e iban, así como en su momento estábamos hablando de Rabbi Akiva y Bar Kokhba y cómo reclutaban a los alumnos de Rabbi Akiva para luchar, lo mismo en el caso de Matitiau el Hasmonai con sus hijos, de los cuales uno era Yehuda Maccabi, Maccabi que tiene que ver con la idea de fuerza, Makebet que es martillo, decían que eran herreros, pero también es idea de la fuerza, y organizaron una lucha bajo el conocimiento del terreno que ellos conocían más que los propios griegos. Jerusalén que está rodeada de montañas, entonces lo usaban como una táctica para poder luchar sin ser vistos y atacar a los soldados griegos. Sabemos que eso cómo terminó. No, bien, terminó bien. Recuperamos el templo de Jerusalén. Pero, perdón, ya estábamos en el año 200. No, no. Muchos fallecieron. Matitiau falleció, Yehuda Maccabi también. Obviamente hubo pérdidas, pero recuperamos el templo de Jerusalén y esta parte sí la conocen. Cuando llegaron, estaba todo profanado y ¿qué es lo que tenían que hacer una vez que limpiaban el templo para Encender reinaugurarlo? No, Encender, no, no tiene que un, ser. un, Había un fuego que un fuego. no, la menorá. En el templo de Jerusalén había una menorá, que es la menorá que sí figura en la Torá, que Dios le dijo a Moshe que tenían que construir de un solo cuerpo, que algo vimos en Talmud Torá la clase pasada, Fabi, la menorá, y que Aarón la tenía que encender. Ahora, para encender esa menorá, ¿qué se necesitaba? aceite purificado. Un aceite en una vasija que tenga la rúbrica del Cohen, no cualquier aceite, ¿sí? Y tenía que estar sellado para preservar su pureza. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? Para un día, eh, ¿para un día qué? ¿Qué significa para un día? Porque por eso uno dice, encontraron aceite para un día, y al final, ¿qué significa aceite para un día? Prendía cuando me ponía, duraba un día, encendía la llama en casa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué? Después se apaga. Y bueno, por eso, para ir reconstruyendo la historia, sí, no está bueno prender la menorá y que se apague. O sea, como que uno inaugura el templo, tiene que estar siempre encendida. Y ellos necesitaban tiempo para elaborar más aceite. ¿Cuánto tiempo calculan que necesitan? Bueno, una semana, porque sabemos que duró el tiempo suficiente para elaborar un nuevo aceite, y el milagro fue que duró 7 días más. Algunos hacen la pregunta capciosa, ¿cuántos días es el milagro de Hanukkah? 8. No, en realidad 7, porque para un día alcanzaba. Bueno, de eso tenemos un montón. Nos divertimos con muy poco.
Y esa menorá, viajando en el tiempo, fue la que se encuentra en el arco de Tito, que fue quien destruyó el templo de Jerusalén, y se muestra cómo los romanos llevaban la menorá, mostrando su victoria sobre Judea. Bueno, y así tenemos claros oscuros constantemente. La semana que viene vamos a celebrar Lagua Omer. Se hacen kermeses, ya les dije que se hacen fogatas con malvaviscos y demás. No sé si vamos a hacer eso. No, eso lo estoy agregando, no es que eso no dice en el Talmud. Bueno, pero se hace, doy fe que se hace al día de hoy. Pero bueno, lo que seguramente vamos a hacer es al menos un fogón de historias de la Torá, del Agua Omer, para celebrar un poquito, ya que hablamos tanto de Javim, alguno tenemos que celebrar. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.